Bienvenidos al último bloque de Referente Jurídico. Estamos conversando con la doctora Susana Castañeda Otsu, coordinadora nacional del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Doctora, ya sabemos lo que es el control de constitucionalidad, lo ha explicado de una manera muy sencilla. Nuestros televidentes han quedado seguramente bastante satisfechos y claros con el concepto de este modelo de control. Pero nos había quedado en el tintero, en el bloque anterior, la definición del control de convencionalidad. Esto que también es algo reciente, porque no es de mucha data. ¿En qué consiste el control de convencionalidad? Bien, este término recién se utiliza en septiembre del año 2006, cuando la Corte Interamericana, el Pleno, dicta la sentencia en el caso Almonacid Arellano versus Chile. Pero ya desde el año 2003, el profesor García Ramírez, juez mexicano, penalista, pero miembro de la Corte Interamericana, ya lo había utilizado en 3 sentencias. Bueno, entonces lo que importa es que el control de convencionalidad como concepto establece que las disposiciones de las decisiones que se emitan en el orden interno, ¿no?, por parte de nosotros los jueces o de cualquier autoridad, deberán ser compatibles a los postulados de la Convención Americana. Y que bajo esa perspectiva, la Corte Interamericana puede ejercer un control de convencionalidad respecto de las demás normas de los ordenamientos jurídicos nacionales. Entonces acá hay un punto muy interesante, porque dentro de la pirámide kelseniana del que estuvimos hablando en el primer bloque, aparece la Constitución. Y entonces cuando hablamos de las normas del orden interno, implica también que si existiera una disposición de la Constitución que es incompatible con algún postulado de la Convención Americana o de los tratados que forman parte del sistema regional interamericano, los jueces podemos hacer un control de convencionalidad. Es una tarea que desempeña la Corte desde Costa Rica, donde está su sede, pero que a su vez nos encarga a nosotros los jueces para llevar a cabo también esa tarea. Y es muy importante porque luego del caso Almonacid Arellano, en un caso nuestro, que es el caso de los trabajadores cesados del Congreso, extiende los alcances del control de convencionalidad y dice que los jueces de oficio pueden llevar a cabo esa tarea de compatibilizar la norma interna de acuerdo a los postulados de la Convención Americana. A ver, vamos a detenernos un poquito aquí, pero para llevar el asunto al ámbito de la ciencia política. A ver. Porque parecería que los estados-nación están disolviéndose con instituciones de esta naturaleza. Es decir, si se entiende al Estado-nación clásico como un modelo de Estado soberano, autónomo, independiente, que determina el tipo y el modelo de vida que tiene para con sus ciudadanos, de repente aparece un órgano supranacional y le dice al Estado incluso cómo deben ser sus normas, su modelo de administración de justicia, sus sentencias judiciales. Entonces, estamos viviendo en un periodo en el cual los estados están disolviéndose para, desde el punto de vista del derecho internacional, generar una especie de Pangea jurídico. Bueno, yo creo que no, porque el mundo se está globalizando y se globaliza en todos los aspectos y tiene que globalizarse también en el aspecto de la justicia. Entonces, para mí eso es fundamental. Entonces, si tomamos los modelos, no solamente el modelo del sistema regional americano, sino el regional europeo y el sistema de Naciones Unidas, nosotros veremos que todos los países han cedido una cuota de su soberanía cuando han decidido suscribir estos convenios, ¿no? Y los han hecho para respetarlos. Pero tenemos que considerar que estos órganos internacionales no son cuarta instancia. ¿No? Esto es importante. Eso es muy importante. Nosotros acá decidimos cómo es nuestra administración de justicia.
ellos no son cuarta instancia. ¿En qué sentido? En que primero se tiene que agotar la vía interna para poder pasar al órgano internacional. Y ellos deciden si es que se ha afectado un debido proceso, ¿no? Entonces remiten para que nosotros los jueces volvamos a procesar. Un caso muy puntual fue el caso de la señora Loaiza Tamayo, que creo que es el único caso donde decidieron darle libertad. ¿No? Eso no ocurre, por ejemplo, en los casos de Europa. En los casos de Europa es incluso la situación, podríamos decirla, que sería mucho más fuerte, porque aquí hablamos de una jurisdicción internacional, ¿no? Donde nosotros podemos acudir a estas instancias internacionales, pero en el caso europeo, además hay una verdadera jurisdicción supranacional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aparte del Tribunal Europeo, que es el símil de la Corte Interamericana, ellos tienen el Tribunal de Luxemburgo. Y el Tribunal de Luxemburgo, ese sí, se impone sobre todas las decisiones que emitan los jueces y los tribunales constitucionales. Lo que ellos digan se tendrá que hacer en el orden interno. Y ellos han aceptado, y ellos han cedido, y a mí me parece que es correcto. ¿Por qué? Porque si lo que se trata es de proteger los derechos fundamentales, y eso se logra en mayor medida en un ámbito internacional donde se va a discutir estos temas, entonces en buena hora para el caso de aquellos que decidieron ceder parte de su soberanía. Pero además es importante considerar que los convenios siempre mantienen un tema de discrecionalidad para los estados, con la doctrina del margen de apreciación de discrecionalidad, ¿no? Entonces creo que esto se compensa, ¿no? En el caso nuestro, como te decía, tenemos gran cantidad de sentencias condenatorias, pero a su vez también entiendo que los jueces adaptarán sus decisiones a estos parámetros en busca de una mayor tutela de los derechos fundamentales. Ahora, el control de convencionalidad es una facultad exclusiva del Tribunal Internacional de San José de Costa Rica, o como el control de constitucionalidad, ustedes los jueces también pueden hacer una aplicación del control de convencionalidad. Claro, la Corte Interamericana para mí lleva a cabo un control de convencionalidad cuando conoce los casos contenciosos que le llegan, que conoce respecto de los estados partes, pero nos ha cedido a nosotros los jueces, nos ha dado esa facultad de llevar a cabo un control difuso de convencionalidad. O sea que nosotros, ante una situación que veamos que hay normas de la convención que chocan con disposiciones constitucionales o legales, debemos preferir las normas convencionales. Sin embargo, en el caso peruano, hasta la fecha no hemos visto un caso de esa naturaleza. ¿Y eso por qué? Quizás el caso que podría haber llegado fue el caso del Jurado Nacional de Elecciones, pero que finalmente decidieron hacer una interpretación conforme a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso de Nicaragua, porque existe una norma muy similar a la de la peruana, donde dice que las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser llevadas a ámbitos, no pueden ser, así es, y entonces salvo que viole derechos fundamentales. Así es, pero en una interpretación que se ha hecho, pero si vamos al texto literal, hay decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura o del Jurado Nacional de Elecciones que no estarían sujetas a control. Eso es un tema literal, pero como se ha producido una interpretación constitucional de conformidad con los valores y principios de la Constitución y con lo que dicen las normas convencionales, entonces se admite que si hay una afectación al debido proceso, estas decisiones puedan ser vistas en el orden interno. A ver, vamos a los casos prácticos. Este caso al que hacía referencia usted, Almonacid versus Chile, nárrenos un poco en qué consistió ese. En realidad es un tema muy parecido al caso Barrios Altos versus Perú. Almonacid Arellano era un ciudadano de la época del presidente Augusto Pinochet. Allende. Salvador Allende. Salvador Allende, y cuando se produce la revuelta es que a él llegan, le dan un balazo y lo matan, ¿no? El 11 de septiembre del 73. El 11 de septiembre de 1973. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte Interamericana? Luego de ocurrido ese hecho, vienen los sucesos que ya nosotros conocemos. Ingresa al gobierno el general Pinochet y se decide de dar una ley muy parecida a la ley del caso Barrios Altos, una ley de amnistía, donde se dice que se otorgará amnistía para todos los hechos ocurridos en tal lapso. Entonces, eso
a criterio de la Corte Interamericana va a generar impunidad porque no va a permitir conocer lo que realmente ha ocurrido. Entonces se está repitiendo más o menos lo que ya dijo en el caso Barrios Altos, y es bueno que me lo hayas hecho recordar, porque yo decía que el control de convencionalidad ingresa como un concepto en el año 2006, pero eso no implica que la Corte Interamericana, desde que conoció su primer caso, haya efectuado control de convencionalidad, porque esa es su tarea, analizar la normativa interna y ver si esta es compatible o no con los postulados de la Convención Americana. Entonces, la familia de Almonacid Arellano es la que ha recurrido y la Corte Interamericana ha decidido de que se ha violado derechos porque acusaron al Estado chileno de ejecución extrajudicial. Así es. ¿De cuándo data esta sentencia? Es del año de septiembre del 2006. Y ahí es donde utilizan el término, por primera vez el Pleno de la Corte Interamericana utiliza el término control de convencionalidad. Y este control de convencionalidad, que desde un comienzo se hace efectivo para todos los jueces, luego se amplía y dicen, no, esto es para todos los órganos del Estado. Por supuesto que un Congreso no va a hacer control difuso, pero va a tener que dar leyes que sean compatibles con la Convención. El Ministerio Público va a tener que adaptar su actuación a los postulados de la Convención Americana. Y un dato que es muy importante y que se debe tener en consideración, porque hay una lucha entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, es de que estos controles son complementarios. Primero, yo como juez recurro a las disposiciones de mi Constitución, a mi orden jurídico interno, que ese es el primero que yo tengo que acudir. Y en defecto de que no pueda, es que recurro a la Convención. Ese es un tema interpretativo, pero si se trata en un tema de conflicto entre la norma interna y la norma convencional, nos dicen que debemos preferir a las normas convencionales, que como repito, en el caso peruano todavía no se ha dado, porque la interpretación de nuestro Tribunal Constitucional siempre ha sido utilizando la cuarta disposición final y transitoria, ¿no? Una interpretación de los derechos que la Constitución reconoce de conformidad con los tratados internacionales y con las sentencias de la Corte Interamericana. Ya. Ahora, aterrizando estos conceptos en planos que no tienen que ver necesaria y estrictamente con las definiciones y los conceptos de protección de derechos humanos, cómo se concibió los derechos humanos durante la década de los 70, los 80, que son periodos bastante convulsionados de revoluciones y socialismos y dictaduras militares muy fuertes. El día de hoy, que vivimos en otro periodo histórico, la protección de los derechos humanos pues tiene también otra connotación, ¿verdad? Y en el plano, por ejemplo, del nuevo Código Procesal Penal, se recogen muchos de estos planteamientos garantistas, uno de los cuales, por ejemplo, tiene que ver con el principio del plazo razonable de procesamiento, ¿no? Que no sucedía con el modelo anterior, donde uno podía ser pues investigado años de años, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso constituía toda una aflicción total al alma. Pero el día de hoy ya no. Ha dicho también el Tribunal Constitucional y los órganos supranacionales de que hay plazos razonables de investigación, y esto se deriva seguramente de estos controles de convencionalidad y de constitucionalidad. Así es, así es. El nuevo Código Procesal Penal tiene una característica, que su título preliminar en el fondo recoge lo que es el 139 de la Constitución Política y el 2, el artículo 2. O sea, diversas garantías han sido trasladadas al título preliminar del Código Procesal Penal y en sus disposiciones generales también. Por lo tanto, en relación al plazo razonable, además del habeas corpus que protege este derecho, tenemos la tutela de derechos. Entonces, el plus que tiene el Código Procesal Penal es que adiciona otras instituciones que permiten en el rango legal ante los jueces ordinarios poder también pedir la tutela de los derechos. La tutela de derechos significa que el imputado puede recurrir al juez de control cuando siente de que se están agrediendo sus derechos fundamentales. Así es una especie de habeas corpus, con la diferencia de que se va a tramitar ante el juez ordinario y no ante el juez de la jurisdicción constitucional. Entonces, como tú me preguntabas, es correcto, distintas sentencias de la Corte Interamericana abordaron en primer lugar el plazo razonable de la prisión preventiva,
preventiva, luego el plazo razonable del proceso penal, el plazo razonable de todo tipo de procesos, incluidos los disciplinarios, es muy importante, el tema de familia también, y eso que permite que también nosotros los jueces contemos con mayores instrumentos interpretativos al momento de resolver los planteamientos que nos hagan las partes, ¿no? Y las partes tener también con mayores argumentos para poder solicitar la tutela de sus derechos. Ya, pero esto parecería entrar en contradicción. Me voy a poner en una posición de abogado del diablo, ¿no? para poder tratar de comprender este asunto. Parecería que entra en contradicción con algunos otros planteamientos que señalan que para determinados casos la acción penal nunca prescribe. Por ejemplo, el caso de derechos, supuestas violaciones de derechos humanos. Es decir, puede ser una persecución hasta la muerte, ¿no? Y se viene planteando también que lo mismo debería suceder para los casos de corrupción de funcionarios. Claro, tiene sus efectos funcionales, digamos, se tiende pues a evitar la impunidad y la satisfacción de parte de la ciudadanía, pero en un discurso que a veces parece ser hipergarantista, parece que esto vendría a ser la excepción que contradice. Bien. ¿O cómo debemos analizar esas? Hay situaciones en que creemos nosotros que la jurisprudencia va a tener que ir cambiando. Y por ejemplo, nosotros sabemos que la Corte Interamericana por ahora no ha emitido pronunciamientos así claves en relación a temas de criminalidad organizada. Los casos que le han llegado son casos de personas particulares, individuales que se han sentido afectados en sus derechos. Vamos a esperar a ver qué pasa cuando conozca casos en el contexto de criminalidad organizada. Ahora, sobre el tema de que me has planteado, tanto la Corte Interamericana como el Comité de Derechos Humanos ya lo tienen establecido de que existen delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles. Y por eso es que se emite en el marco de Naciones Unidas la Convención Internacional de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, ¿no? Desde el año 69. El problema está, eso rige a partir de que el Estado ratifica ese convenio o tiene efectos hacia el pasado. Gran discusión, porque en el Perú esa convención se adoptó recién con una resolución legislativa del año 2001. 2001. Entonces, me entiendo que te estarás refiriendo a los problemas que se han suscitado con motivo de algunos habeas corpus que se plantearon diciendo que había prescrito la acción penal y que llega al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional entiende de que tratándose de delitos de lesa humanidad, eso no habría prescrito. El problema es que el Código Penal peruano no prevé la existencia de delitos de lesa humanidad. No, porque entró posteriormente, se llaman delitos contra la humanidad, y esto empezaron a regir hacia el futuro, pues se entiende que las leyes que afectan derechos que están relacionados con los temas penales no tienen efectos retroactivos. Inmalan parte, ¿no? Inmalan parte, sí lo tienen, imbonan parte. Pero ya también esta es su doctrina consolidada en el ámbito internacional de que estos derechos, estos temas de lesa humanidad son normas de jus cogens y por lo tanto, independientemente de esa convención, tendrían que ser imprescriptibles. Yo creo que para encontrar un equilibrio en este punto hay que determinar de manera muy concreta cuándo nos encontramos ante un delito de lesa humanidad, porque puede tratarse de una grave violación de derechos humanos, más no de un delito de lesa humanidad, que sí, a mi criterio, y creo que es una posición que muchos comparten, es de carácter imprescriptible. Claro, que además son las reglas del juego de un Estado democrático moderno, ¿cierto? Bien. La vida humana como la piedra angular sobre la que se construye todo el Estado de Derecho. Así es, Luis. Doctora Susana Castañeda Otsu, realmente ha sido un placer conversar con usted el día de hoy en Referente Jurídico. Le agradecemos muchísimo por su colaboración con la Academia de la Magistratura. Estamos seguros que nuestros televidentes han quedado también más que satisfechos con esta grata conversación. Vamos a volverla a convocar para poder seguir conversando de los temas relacionados a la coordinación nacional que usted tiene en el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que es un tema de gravitante y actual
preocupación sí, por parte del Perú. Agradecerte a ti por la oportunidad que me has brindado de venir acá a estar en este set conversando contigo sobre temas que para nosotros los jueces son fundamentales. Control de constitucionalidad y de convencionalidad como controles complementarios en defensa de los derechos de las personas. Y también aprovechar que estoy acá para felicitarte por la publicación de tu libro, que ya me lo estoy leyendo, ya estoy por la mitad y bueno, me parece muy interesante. Muchas gracias por la promoción. Un honor realmente haberla tenido aquí. Bueno, en nombre de la Academia de la Magistratura de la República del Perú, de su presidente del Consejo Directivo, el doctor Gonzalo Chávarri Vallejos, fiscal supremo del Ministerio Público, agradecemos a ustedes por vuestra cordial sintonía y por supuesto también nuestra gratitud al Jurado Nacional de Elecciones TV, que nos permite semana a semana llegar hasta vuestros hogares. Con ustedes será hasta la siguiente emisión de Referente Jurídico. Permiso.